Buenas tardes, profesora. Vamos a hacer la exposición de los 4 tipos de diagnósticos según Ardila y Ostrowski. Esto va a estar basado en 4 casos que hemos seleccionado del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, del doctor Oliver Sacco. El caso número 1 tiene como nombre la enfermedad de Cupido. Esta nos cuenta la historia de la señora Natasha K., que ella es una mujer inteligente de casi 90 años. Ella acudió con el doctor de forma voluntaria, esto debido a que comenzó a tener cambios repentinos de la noche a la mañana. Pasó de ser una persona que era normalmente seria y reservada a mostrarse coqueta, con más energía. Las personas le decían y ella también se sentía rejuvenecida. Empezó a interesarse también por hombres más jóvenes que ella. Esto debido a un problema neurológico. Ella sabía que algo andaba mal en ella, pero esa sensación también le hacía sentir bien. Por eso es que habló con el doctor y le dijo que no estaba segura de querer curarse. Habló con él y quedaron en que le iba a dar un tratamiento con penicilina para controlar la enfermedad, más no para erradicarla. El diagnóstico sintomático para este caso sería los cambios de conducta y los cambios de emociones. El diagnóstico etiológico sería la enfermedad del sífilis, que es un virus bacteriano, que es una enfermedad de transmisión sexual, que ella cuando fue joven trabajó en un burdel y así fue como se contagió. El diagnóstico topográfico está ubicado en el córtex cerebral antiguo, que está en el área 4 de Brodmann y pertenece a la segunda unidad funcional de Luria. El diagnóstico sindromático para este caso es la neurosífilis, que se manifiesta después de 10 a 20 años, después de haber sido diagnosticada con sífilis y de no haber recibido un tratamiento adecuado. Vamos a continuar con el caso número 2. En el segundo caso encontramos la vista a la derecha. La señora S., una mujer inteligente de 60 años, ha sufrido un grave ataque que afecta a los pares posteriores y más profundos del hemisferio derecho. Ha perdido la noción del lado izquierdo, por lo que solo come y se maquilla del lado derecho. Su mirada, su atención, los impulsos, los movimientos espontáneos están dirigidos todos exclusivamente e intuitivamente hacia la derecha. Los pacientes, como en este caso, los pacientes con olvido unilateral, no solo unilateral, actúan no solo como si no supieran que existe el lado o el hemicampo izquierdo, sino también como si no esperasen que fuese a suceder algo importante allí. En el diagnóstico sintomático de este caso encontramos la incapacidad para reconocer lo ocurrido en el lado izquierdo. En el diagnóstico etiológico encontramos la hemidesatención y extinción del hemicampo izquierdo. En el diagnóstico topográfico encontramos la ubicación en el lóbulo parietal derecho, y en el diagnóstico sindromático encontramos el síndrome de heminegligencia o olvido unilateral en este caso del lado izquierdo. Continuamos con el caso 3. El caso número 3 tiene por nombre El marinero perdido y nos cuenta la historia del señor Jimmy G., que perteneció a la Marina entre los años de 1943 y se tiene registro que estuvo hasta los años 1965. Él fue admitido en la residencia de ancianos a inicios de 1975 con una nota que decía que estaba desvalido, demente, desorientado, confuso. El señor G presenta fallas en su memoria y solo tiene recuerdos hasta la edad de 19 años. Cuando él va con el doctor Sack, tiene aproximadamente 50 años. Él tiene fallas en sus recuerdos de manera inmediata, no puede recordar lo que ha hecho hace unos minutos, pero en cambio tiene recuerdos muy vividos de épocas pasadas de su vida, la época de su niñez, los recuerdos de su colegio y las épocas que estuvo en la Marina. El diagnóstico sintomático para este caso sería la amnesia, la desorientación y los olvidos recurrentes. La etiología sería el síndrome de Korsakoff,
que para el caso del señor G fue por excesos de alcohol y en algún momento estuvo diagnosticado con cirrosis. En el diagnóstico topográfico tenemos que se encuentra ubicado en las áreas bajas del córtex, que tienen que ver con los temas de memoria, entre el tálamo y el hipotálamo, y esto también pertenece a la segunda unidad funcional del Luria. En el diagnóstico sindromático tenemos de igual modo el síndrome de Korsakoff, que sería con la amnesia retroactiva. Seguimos con el caso número 4. En el caso 4 encontramos a nostalgia incontenible. En este caso nos cuenta que a la paciente Rose R., una mujer de 63 años que tenía parkinsonismo potencefálico progresivo desde los 18 años, se le generó una reminiscencia forzada a través de la L-Dopa, el cual en donde al inicio le generaba un alivio y permitía que el movimiento y el habla fuesen de una forma más normal. Pero empezó a presentar nostalgia, identificación gozosa de lo que ya había pasado en su juventud e interrupción incontrolable de alucinaciones y recuerdos sexuales remotos. La paciente en este caso pidió una grabadora para que pudiera grabar alguno recordaba ella innumerables canciones obscenas, chistes y versos y las grababa en esta grabadora. En este caso, la persona que se mostró más asombrada era la paciente, ya que indicaba que era increíble. En una ocasión mencionó que no podía entender, o ella indica, no puedo entenderlo, hacía más de 40 años que no oía esas palabras ni pensaba en ellas, ni siquiera sabía que supiera de ellas, pero ahora aparecen sin cesar en su pensamiento. Al reducir la dosis por el aumento de agitación, la paciente olvidó instantáneamente todos los recuerdos lejanos que se acaban de mencionar. Para este caso tenemos el diagnóstico sintomático, que es la interrupción convulsiva de los recuerdos del pasado remoto. En el diagnóstico etiológico encontramos que se da por parkinsonismo potencefálico, que fue el caso de la paciente, lo que se mencionó al inicio, y se ubica en las áreas de Brockman 2631, el hipocampo, la corteza perifrontal, que tienen que ver con la memoria, y la amígdala, que tiene que ver como la memoria emocional. En el diagnóstico sindromático podemos decir que es una crisis oncológica. Eso sería todo. Gracias.